plantear un ejemplo para poder tomar una porción de la Escritura, para que podamos entender lo que vamos a leer. Y me gustaría plantear este ejemplo para que nos sirva de forma o de una manera para poder entender lo que Dios nos quiere decir esta tarde. En la vida en la vida siempre hay límites para muchas cosas. Me gustaría tomar esta tarde el ejemplo de los límites que nosotros ponemos a las propiedades que adquirimos. Nosotros tenemos límites, por ejemplo, esta iglesia tiene un límite que son las paredes. Las paredes son lo que separa la iglesia a la calle, a la acera. Usted en su casa tiene límites y generalmente son barreras, son paredes que nosotros construimos donde pues nos dice que hasta ahí llega nuestra propiedad o hasta ahí llega nuestra casa y de ahí para allá continúa la propiedad de otra persona. Son los límites, son las barreras que nosotros tenemos o que nosotros podemos ver, que nosotros podemos tocar y que nos sirven de una u otra manera para poder diferenciar de un lugar a otro. Usted al salir de esa pared que es el muro principal de la iglesia, usted sabe que hay una acera y posteriormente continúa la calle donde pasan los vehículos. Y del muro para adentro está ya lo que es la iglesia. Yo creo que nosotros vamos por la vida poniéndonos límites, poniendo límite a muchas cosas. Y en mucha medida pues es bueno, pero también en otras es malo. Porque cuántas cosas pudiéramos tener o disfrutar hasta este momento, pero no las tenemos porque hemos puesto límites a las bendiciones de Dios. Y le voy a explicar por qué. Porque yo creo que desde el momento que usted se acerca al Dios que plantea esta escritura, es un Dios que nos habla o que nos enseña que Él es alguien que no tiene límites. Que Él es un Dios que está dispuesto a bendecirnos de muchas maneras. Y nosotros, en nuestros problemas, en nuestras situaciones personales, familiares, ministeriales o laborales o económicas, tenemos límites. Muchas veces Dios toca a nuestra puerta, y digo toca a nuestra puerta de una manera que en primer lugar no podemos diferenciar o no podemos entender que es Él, pero muchas veces suceden cosas en nuestra vida que nos quiere hacer entender que es el momento de quitar los límites que nosotros ponemos para alcanzar mejores y mayores bendiciones de Dios. Porque creo, hermanos, que cada uno de nosotros hasta este momento ha disfrutado de bendiciones de Dios para su vida. Creo que Dios ha derramado bendiciones y creo que Dios tiene más bendiciones para nosotros. Pero está, hermanos, en entender que Él es un Dios que está dispuesto a ir más allá de nuestras capacidades humanas. Porque ¿qué es un límite? Un límite es una barrera que nos enseña o que nos dice que no podemos pasar, que no podemos tomar más allá de lo que ahí está encerrado. Y Dios es un Dios que no lo podemos encerrar, no lo podemos encasillar, no podemos encerrarlo en 4 paredes, no podemos decirle, hasta aquí tú puedes bendecir, hasta aquí tú puedes obrar, hasta aquí tú puedes trabajar, hasta aquí tú puedes moverte. Dios va más allá de eso. Y ni usted ni yo le podemos decir a Dios, Dios, de esta manera no. Dios, no creo que tú me puedas bendecir por este camino. Y Dios nos quiere enseñar esta tarde que Él nos puede bendecir de la manera que Él quiera, siempre y cuando nosotros estemos conscientes de quién es Él y cómo actúa Él. Vamos a tomar una porción de la escritura del libro del profeta Isaías. Libro del profeta Isaías, capítulo 54. Algunos esta tarde quizá vienen planteándose en su corazón inquietudes, vienen planteándose en su corazón decisiones, o simple y sencillamente en estos días ha surgido algo que lo ha hecho a usted desnivelarse o
o entender o ver la vida de una manera distinta. Y estas cosas traen retos. Y esos retos muchas veces nosotros no estamos dispuestos a tomarlos porque trae riesgos para nuestra vida. Pero Dios esta tarde quiere iluminarnos para que podamos, hermanos, pues ir hasta el lugar donde Él nos quiere bendecir. Dice el capítulo 54, versículo 2. Ensancha el espacio de tu carpa y despliega las cortinas de tu morada. No te limites. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Porque a derecha y a izquierda te extenderás. Tu descendencia desalojará naciones y poblará ciudades desoladas. No temas, porque no serás avergonzada. No te turbes, porque no serás humillada. Olvidarás la vergüenza de tu juventud y no recordarás más el oprobio de tu viudez. Oremos. Padre, esta tarde, Dios, te pedimos que pueda tu palabra, Señor, iluminar nuestra vida para que podamos despejar aquellos límites o aquellas barreras que nosotros ponemos para recibir tu bendición. Nosotros, Dios, como seres humanos frágiles, en nuestros temores y en nuestros miedos, vamos forjando murallas y muros donde estamos limitando, Señor, nuestro crecimiento espiritual y nuestro crecimiento, Señor, muchas veces material. Pero queremos, Dios, esta tarde que tú nos hables y que sea tu palabra la que pueda despejar todo límite y toda barrera que nosotros ponemos, Señor, para recibir eso que tú tienes para nosotros. Dios, háblanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Decíamos que nosotros como humanos vamos por la vida poniendo límites a la bendición de Dios para nuestra vida. Y digo poniendo límites porque al final el texto le dice, no te limites. Dios le está diciendo al pueblo que ellos quiten los límites que ellos han establecido. Y es que, hermanos, muchas veces nosotros inconscientemente o conscientemente vamos poniendo límites a la bendición de Dios para nuestra vida. Muchas veces nosotros nos acomodamos a lo que hemos recibido y no nos esforzamos o no luchamos o no creemos poder recibir más allá de lo que ahora tenemos. Dios le dice a Abraham que mire lo que hay al frente de él y todo lo que él pueda ver será entregado hacia él y a su descendencia. Yo creo, hermanos, que nosotros muchas veces en la vida limitamos el poder de Dios porque nos acostumbramos a un estilo de vida, a las cosas que alcanzamos o tenemos. Es como cuando usted va y adquiere una tarjeta de crédito. En la tarjeta de crédito a usted le dan un límite, que es lo que usted puede gastar con esa tarjeta, que es el crédito que usted tiene disponible. Si usted va y toma una tarjeta o le extienden una tarjeta de crédito, donde usted puede tener un crédito de $500 y después de eso usted no puede pasarse. Muchas veces nosotros en nuestra vida diaria pues ponemos límites a todo lo que hacemos. Ponemos límite a la bendición de Dios a nuestra vida y nos acomodamos. Y nos amoldamos y nos acostumbramos a lo que tenemos. Y esta mañana, hermanos, yo quiero que podamos salir de este lugar con la inquietud de entender de que Dios no tiene maneras, no tiene límites para poder bendecirnos. Mire, hermano, muchos creen que han alcanzado todo lo que pueden alcanzar en la vida. Muchos creen y miran y dicen, yo tengo ahora cierta bendición de Dios y cree que ha recibido todo lo que puede tener o ha alcanzado todo lo que puede recibir. Yo creo que no es así. Yo creo que Dios tiene más y mejores cosas para nosotros. Dios tiene mejores
cosas para su pueblo, porque así es Dios. Dios nos llama para bendecirnos y darnos bendiciones hasta que sobre y abunde. Pero aquellos que no reciben esas bendiciones, o aquellos que no son capaces de disfrutar de mejores y mayores bendiciones, son aquellos que le han dicho a Dios: Dios, pues no creo que haya manera superior para poder bendecirme. Sabe que de repente en la vida surgen retos, surgen inquietudes, donde esos retos y esas inquietudes generan un conflicto en nuestro interior. Y ese conflicto tarde o temprano siempre desafía nuestra fe, porque al final todo esto, hermanos, es a través de la fe. Alguien me puede decir esta tarde: mire, como usted me viene a decir a mí que quite límites de mi vida cuando yo veo lo que tengo, y aunque yo quisiera tener más cosas, no las puedo alcanzar porque no tengo. Algunos quizás me pueden decir esta tarde: mire, ¿cómo usted me va a decir a mí que quite los límites si yo en este momento, aunque yo quisiera ver mi negocio prosperado, no puedo verlo así porque no tengo los recursos para poder ver mi negocio de esa manera? Y que al final, hermanos, esto es solamente a través de la fe, a través de creer que Dios tiene el poder necesario para poder bendecirnos, que Dios tiene la fuerza, el poder necesaria para crear en nosotros un estilo de vida donde vayamos alcanzando una y otra y otra y otra vez todos los límites que nos hemos trazado, todos los límites que nos hemos planteado. Yo creo, hermanos, que Dios quiere desafiarnos a nosotros a que podamos quitar las barreras que existen, que podamos quitar las barreras donde muchas veces nosotros le decimos a Dios: Dios, yo no creo que tú me puedas bendecir de esta manera. Dios, yo no creo que tú tengas o que haya una forma para poder obtener esto, porque veo mi realidad y mi realidad me dice que no puedo alcanzarlo. Y cuando hay un corazón que piensa de esa manera, es un corazón que ya ha forjado barreras de bendición y dice: hasta aquí es mi tope, hasta aquí puedo llegar. Imagínese que un día usted no tenía nada y de repente usted pudo alcanzar algo que en aquel momento fue imposible para usted, y ahora usted lo tiene. Y usted se ha llegado a creer o a sentir que lo ha alcanzado todo. Pero ¿qué tal si de repente surge un reto de Dios para su vida? Usted puede tomar la decisión de creerle a Dios o mantenerse en su estado de comodidad. La palabra nos plantea esta tarde, hermanos, que nosotros podamos entender que no tenemos límites, o que Dios no tiene límites. ¿Por qué? Porque esta tarde la palabra que nos dice: quita los límites de tu vida, quita las barreras que hay en tu vida. ¿Por qué? Porque Dios le dice al pueblo de Israel que no se limite cuando ellos estaban viviendo un tiempo complicado, un tiempo difícil. ¿Por qué Dios le dice al pueblo de Israel: no te limites cuando ellos eran prisioneros, cuando ellos eran esclavos, cuando ellos estaban lejos de su tierra? Sería más fácil decir: no te limites cuando sentimos y vemos que todas las cosas marchan como nosotros quisiéramos que marcharan. Pero la palabra de Dios generalmente viene a nuestra vida cuando las cosas pues están más complicadas, para que esa palabra se haga realidad. ¿Y sabe por qué, hermanos? Porque entonces dejaría de ser fe esa palabra. Porque entonces dejaríamos nosotros de recibir o acoger esa palabra a través de la fe. Porque siempre que surge una palabra de Dios, surge en los momentos que más complicados son los días en nuestra vida. Siempre. Siempre que surge la palabra de Dios, viene a desafiar nuestro estado de comodidad, pero viene también a desafiar ese entorno que nos rodea y que muchas veces es desfavorable para poder ver cumplida esa palabra en nuestra vida. ¿Cómo usted me puede decir esta tarde cómo yo puedo alcanzar más y mejores bendiciones de Dios si en este momento yo estoy viviendo un momento complicado?
¿Cómo yo puedo alcanzar más y mejores bendiciones de Dios si yo estoy viviendo un momento difícil en mi vida? Tal vez pudo ser en otro tiempo, en otro momento, en otro lugar, pero ahora se me es complicado, porque no tengo ni los recursos ni los medios para poder alcanzar eso que Dios me está planteando. Y yo quiero decirle, hermano, que si Dios nos dice que quiten o que quitemos los límites de nuestra vida, es por algo. Es porque Él nos quiere enseñar que Él es Dios y que Él no tiene barreras, que Él no tiene límites, que Él puede bendecirnos a nosotros de muchas maneras. Pero sabe, hermano, una persona que pone límites o una persona que vive limitando su vida espiritual o limitando su vida material o limitando su vida familiar, es una persona que no entiende quién es aquel a que usted está siguiendo. Una persona que se pone límites o barreras es una persona que no comprende quién es Dios. ¿Y sabe por qué digo esto? Digo porque yo en mi humanidad puedo tener límites y decir yo no puedo alcanzar esto, porque lo estoy viendo en base a mis posibilidades y en base a lo que yo soy, en base a lo que yo tengo y en base a lo que puedo alcanzar. Si yo digo no puedo alcanzar esto, es porque yo me estoy viendo a sí mismo y estoy viendo mis recursos, estoy viendo lo que yo soy y lo que yo tengo, y digo yo no puedo alcanzar esa bendición, yo no puedo alcanzar esa promesa o yo no puedo alcanzar ese nivel de bendición. Pero una persona que dice yo en este momento no tengo, y aunque yo no vea la manera de poder alcanzarlo, yo creo que lo puedo alcanzar, es una persona que entiende que se ha metido con un Dios que camina, un Dios que es real, un Dios que es verdadero, un Dios que tiene poder para bendecir, un Dios que es capaz de bendecir. ¿Sabe, hermano? Este Dios de la Biblia, el Dios que nosotros buscamos, es un Dios que nos puede bendecir y nos puede dar las cosas que queremos o las bendiciones que Él nos quiere regalar, aun cuando nosotros no tengamos los recursos económicos para poder alcanzarlo. Porque ¿quién nos ha dicho a nosotros que podemos alcanzar objetivos en la vida solamente a través del dinero? ¿Quién nos ha dicho eso? Dios es un Dios que nos enseña a nosotros a comprar. Dice la Escritura, vengan, coman, beban y compren sin dinero. Porque Dios es un Dios que no necesita el dinero para bendecirnos. ¿Y sabe por qué? Porque Dios no necesita de las cosas materiales. Porque las cosas materiales siempre crean en nosotros seguridad, siempre crean en nosotros confianza. Yo digo, yo puedo alcanzar esto porque tengo los recursos para poder hacerlo. Yo puedo alcanzar esto porque tengo los medios para poder alcanzarlo, para poder lograrlo. ¿Y qué cuando esas cosas no están en nuestra vida? ¿Qué cuando no hay? ¿Qué cuando no tengo? ¿Qué cuando no me alcanza? ¿Será que hasta ahí llegó nuestra vida? ¿Será que el poder de Dios está limitado a lo que usted trae en su bolsillo? Yo creo que no, hermanos. Yo creo que no, iglesia. Yo creo que Dios nos puede bendecir a nosotros y nos puede permitir alcanzar y lograr bendiciones muy grandes, aun cuando nosotros en este momento no tengamos nada en nuestro bolsillo. Yo creo que Dios nos puede mostrar un camino alternativo, alterno a lo que la sociedad, a lo que los medios, a lo que la realidad nos dice. Yo creo, hermanos, que Dios puede bendecirnos de una manera aun cuando nosotros no tengamos los medios ni los recursos necesarios para poder alcanzarlo. Dios dice en su palabra, no te limites. Pero ¿por qué vamos a quitar los límites de nuestra vida? Esas barreras de bendición que existe. Mire, hay personas que dicen, y disculpe que suene materialista, pero es así. Hay personas que dicen, yo nací pobre y pobre me voy a morir. Yo nací a pie y a pie me voy a morir. Y no estoy hablando que las cosas materiales
pues van a venir a sustituir o van a venir a ser el origen de nuestra alegría. Más bien es de entender que porque nacimos un día pobres, no significa que así vamos a terminar nuestros días. No significa que porque nacimos en una casa, en medio de una familia, donde no teníamos o donde no había para poder llevar una vida pues un poco mejor, eso no significa que toda la vida nosotros vamos a estar ligados a seguir llevando una existencia de esa manera. Y es que, hermanos, es lamentable cuando muchas veces nos metemos este pensamiento en nuestro corazón. Es lamentable cuando muchas veces vienen pensamientos como este. Y como dice el versículo 4, no temas, dice el profeta, porque no serás avergonzada. No te turbes, porque no serás humillada. Olvidarás la vergüenza de tu juventud y no recordarás más el oprobio de tu viudez. Olvidarás la vergüenza de tu juventud, dice la Escritura. Y es que, hermano, muchas veces surge el pensamiento que nos hace creer que porque así nacimos, así va a ser toda nuestra vida. Y llevamos una vida de conformismo y llevamos una vida donde vamos limitando el mover y el actuar de Dios. Y yo, hermano, en lo particular, yo me rehúso a creer que he alcanzado todo lo que Dios tiene para mi vida. Yo me rehúso a creer o a pensar que lo que he recibido de Dios es todo lo que Dios tiene para mí y para mi familia. Yo creo que Dios tiene más cosas para mí y para los míos. Y yo quiero que esta tarde usted también pueda salir quitando ese pensamiento de su mente, donde usted dice, yo he alcanzado todo, o lo que he alcanzado es todo lo que puedo lograr o aspirar en la vida. Hay personas que no tienen ni siquiera aspiraciones en la vida. Hay personas que viven por vivir y no tienen sueños, no tienen expectativas de vida. Y yo creo, hermanos, que nosotros debemos de entender que tenemos un Dios y que buscamos un Dios que Él no tiene barreras y no tiene límites para bendecirnos. Que los de los límites y los de las barreras somos nosotros, los humanos, en nuestra fragilidad y en nuestra humanidad. Pero Él no tiene límites ni barreras, hermanos. Y me gustaría que podamos salir con la plena convicción de que si Él nos dio algo, Él nos puede dar algo mayor y mejor. Que si Él nos dio un crecimiento espiritual y que ahora nosotros decimos este crecimiento espiritual o esta espiritualidad es el tope de lo que Dios puedo dar o de lo que Dios tiene para mi vida, yo quiero desafiarle esta tarde a que usted pueda al final pedirle a Dios que ese no sea el límite de la bendición espiritual que Dios tiene para usted. Hay personas que logran y se establecen en un ministerio y creen que porque están sirviendo en un ministerio lo ha alcanzado todo. Y no es así, hermanos. Yo creo que Dios quiere desafiarnos a que podamos aumentar o a que podamos, como dice la Escritura en el versículo 2, ensancha el espacio de tu carpa y despliega las cortinas de tu morada. Alarga las cuerdas y refuerza tus estacas, porque a derecha y a la izquierda te extenderás. Tu descendencia desalojará naciones y poblará ciudades desoladas, porque a derecha y a izquierda te extenderás. Se me viene a la mente la imagen de una persona que un día comenzó un trabajo, un negocio, allí en una esquinita del mercado. Comenzó en una esquinita, era comparado con el resto de los negocios que estaban allí como el más insignificante de todos. Estaba ahí en la esquinita donde nadie lo miraba. Pero de repente esa persona comenzó a creerle a Dios y de repente ya no tenía solamente esa esquinita, sino que pudo comprar el local que estaba a la par. Y luego compró el local que estaba a la par. Y luego puso mesas en el pasillo. Ahora si uno va a visitar a esa persona, uno ve que prácticamente todo ese lugar le pertenece a él. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque son personas que son capaces de extender sus límites. Pero ¿por qué, hermano, una persona en medio de su necesidad, en medio de su crisis personal, en medio de su crisis económica, por qué una persona es capaz de ver esto de esta manera? Porque esta persona entiende una cosa.
mire lo que dice siempre en Isaías, capítulo 43. Versículo 10. Ustedes son mis testigos, afirma el Señor. Son mis siervos escogidos para que me conozcan y crean en mí y entiendan que yo soy. Dice la Escritura, ustedes son mis siervos escogidos. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué? ¿Está leyendo conmigo? Para que me conozcan, crean y entiendan que yo soy, dice el Señor. Yo los he escogido a ustedes para que ustedes me conozcan, para que ustedes crean en mí y para que ustedes entiendan que yo soy. Antes de mí no hubo ningún otro Dios, ni habrá ninguno después de mí. Yo soy el Señor. Fuera de mí no hay ningún otro Salvador. Yo he anunciado, salvado y proclamado, yo entre ustedes, no un Dios extraño. Ustedes son mis testigos, afirma el Señor, y yo soy Dios. ¿Sabe, hermanos, para qué Dios nos llama? Para que nosotros entendamos que Él es Dios. ¿Sabe por qué Dios nos ha convocado? Porque Dios quiere enseñarnos que Él es Dios. Y si Él es Dios, iglesia, entonces Él no tiene límites. Si Él es Dios, entonces dígame cuál es la barrera o cuál es el límite que usted ha trazado en su vida. ¿Sabe qué hace Dios con ese límite? Dios, como decía el pastor ese día, Dios viene y le pega una gran patada a ese límite. ¿Sabe por qué? Porque Él no tiene límites, hermanos. Pero no tiene límites por una razón. Y la razón es que Él es Dios. Pero oiga, esto es complicado, ¿sabe? Porque esto no es cuestión solamente de decirlo. Esto no es cuestión de simple y sencillamente repetir de que Él es Dios. Porque yo puedo decir, Él es Dios. Pero ahora, ¿yo realmente entiendo que Él es Dios en mi diario vivir? Yo realmente entiendo que Él es Dios allí en los momentos de crisis. Yo entiendo que Él es Dios en los momentos de conflicto en mi casa y mi familia. Yo entiendo que Él es Dios realmente cuando todo apunta a que mis días que vienen por delante son complicados. Es que mire, hermano, decir acá es fácil, Él es Dios. Y oiga esto, decir aquí es fácil. Yo le puedo decir a usted, Él es Dios. Y eso a mí no me genera ningún conflicto, ningún desafío. Pero ¿sabe a dónde yo tengo que demostrar que Él es Dios? Cuando yo tengo que tomar decisiones que me dicen a mí que no puedo alcanzar las cosas que me estoy planteando en el futuro. ¿Sabe a dónde yo puedo realmente disfrutar o entender que Él es Dios? En el momento cuando yo estoy viviendo un tiempo complicado. Mire, hermano, usted puede venir y decir, en este lugar Él es Dios, Él es Dios, Él es Dios. Pero ¿sabe? Usted tiene que entender que Él es Dios. En el momento cuando venga y surja el problema, en el momento que usted tenga que quitar la barrera que ha trazado en su vida, en el momento que surge una necesidad y que su fe es puesta a prueba. Es fácil decir, Señor, Señor, pero no todo el que diga Señor, Señor entrará, dice la Escritura. Es fácil poder decir Señor, 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 pero yo voy a demostrar que Él es el Señor y que es Dios cuando yo haga algo que rompa la rutina y yo rompa algo en lo cual me he establecido y me he acomodado. Por eso que dice el versículo 10, ustedes son mis testigos, afirma el Señor, son mis siervos escogidos para que me conozcan, para que crean y para que entiendan. ¿Sabe qué es lo que Dios quiere de nosotros, hermanos? Dios no quiere que nosotros repitamos simple y sencillamente algo que nos hemos memorizado. Dios no quiere que nosotros repitamos algo que se nos ha enseñado. Dios quiere estas tres cosas de nuestra vida: que nosotros le conozcamos
¿Y a dónde le vamos a conocer? Le vamos a conocer en el momento de la prueba, en el momento de la dificultad, en el momento donde está siendo desafiada o en el momento que estamos viviendo complicado. Dios quiere que nosotros le conozcamos y Dios quiere también que nosotros le creamos a Él. Creamos lo que hemos escuchado de su boca. Y también Dios quiere que nosotros entendamos que Él es el Señor. Y mire, hermano, si estas tres cosas están en nuestra vida, si estas tres cosas son un presente y una realidad en nuestra existencia, entonces créame que no habrá barreras ni límites que puedan encerrar nuestra existencia. No habrá barreras ni límites que nosotros nos podamos trazar. Hay personas que dicen, mi padre no tiene para poder pagarme a mí los estudios universitarios. Y generalmente esto surge en los jóvenes y dice, yo no tengo, mi padre no tiene para poder pagarme. Y ya van creando un límite. Pero oiga, si usted se ha metido con el Dios de la Biblia, si usted se ha metido con el que dice yo soy el Dios verdadero y no un Dios de juguete, entonces mire, esta tarde despójese de su mente esos límites y esas barreras que muchas veces ustedes se trazan, jóvenes, y digan, mi padre no tiene, mi padre material o mi padre terrenal no tiene, pero mi padre que está sentado en los cielos sí tiene la bendición y puede permitirme cumplir o estudiar lo que yo quiero. Pero ¿qué es esto, hermanos? Esto no es como muchas veces vemos, ¿sabe? Hay personas que toman un pasaje como este en la Biblia, de la Biblia, y son personas que se paran a dar una terapia psicológica de que quitemos los límites y quitemos las barreras. Pero ¿de qué me sirve a mí decir esto si yo no lo llevo a la práctica? ¿De qué me sirve a mí anunciar esto si yo no lo estoy experimentando en mi vida? ¿De qué me sirve a mí? Es simple y sencillamente psicología. Y esto no es psicología, esto es poder de Dios, dice la Escritura. Esto no es simple palabra, sino que es el poder de Dios haciéndose realidad en la Escritura. Para aquellos que la creen, para aquellos que la viven, para aquellos que entienden, para aquellos que conocen a Dios y que entienden de que Él es un Dios verdadero, que Él no tiene barreras, que Él no tiene límites y que Él puede bendecirnos. Mire, hermano, muchos de nosotros hemos venido arrastrando barreras y hemos venido arrastrando, hemos venido encerrando nuestra vida y creemos que después de esa barrera o de ese encierro no podemos alcanzar ni lograr nada. ¿Sabe que en estos días surgía en mi corazón el hecho de poder venir delante de Dios y decirle a Dios, Dios, yo quiero que tú me regales a mí una casa? Y surgía la pregunta que me decía a mí, pero ¿cómo? ¿Y de a dónde tela si no hay araña, como decimos? ¿De a dónde yo puedo alcanzar esta bendición? ¿De a dónde yo puedo lograr esta bendición? ¿Y sabe qué me decía Dios? Dios me decía que esas barreras son mías y no son de Él. Dios me decía, tú estás limitado, pero ese eres tú. Yo no tengo límites ni tengo barreras. Y si tú estás dispuesto a quitar esas barreras y esos límites, tú vas a descubrir que yo soy el que soy y que te puedo bendecir de una manera que ni siquiera te puedes imaginar. Porque Él puede traer bendiciones a nuestra vida, hermanos, sea que usted tenga dinero o no tenga dinero. Y muchas veces tenemos y el dinero se va como por saco roto. Pero muchas bendiciones vienen a nuestra vida aun cuando nosotros no tenemos. Aun cuando nosotros decimos, ¿de a dónde voy a sacar? Mire, hermano, yo creo que es un tiempo para entender que Él es un Dios que está dispuesto a ir más allá de los límites y de las barreras que nosotros nos trazamos como seres humanos. Pero ¿de qué depende esto? ¿Por qué surge esta palabra? Surge porque tenemos que entender quién es Él y con quién nos hemos metido. Si usted se ha metido con un Dios hecho por manos humanas, entonces está bien que quedemos ahí limitados en nuestro estilo de vida. Pero si nos hemos metido con un Dios que es poderoso, que es real, que camina y que está dispuesto a bendecirnos, entonces no hay justificación
o no hay excusa que valga para que nosotros hoy en día podamos tener los límites y las barreras que nos hemos trazado. Yo creo que con Dios, hermanos, siempre es o debe de estar la expectativa de ver cosas nuevas y distintas de Dios para nuestra vida. Con Dios siempre hay que tener este pensamiento, y el pensamiento es que Dios cada día quiere mostrarnos su misericordia y su compasión a nuestra vida. Que Él cada día nos puede mostrar maneras nuevas y distintas para bendecirnos. Pero eso depende de que podamos comprender, de que podamos entender que Él es un Dios real, que camina y nos bendice. Volvamos allá a Isaías 54. Dios le dice al pueblo: ensancha el espacio de tu carpa, en el versículo 2, y despliega las cortinas de tu morada. No te limites, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Y cuando esto sucede en la vida del ser humano, surge lo que dice el versículo 1. Tú, mujer estéril que nunca has dado a luz, grita de alegría. Tú que nunca tuviste dolores de parto, prorrumpe en canciones y grita con júbilo, porque más hijos que la casada tendrá la desamparada. Este es Dios, el Dios que está dispuesto a cambiar lo estéril por la abundancia. El Dios que está dispuesto a cambiar y pone el ejemplo de la mujer que no puede tener hijos. Y la alegría que significa para esta mujer el poder ver un hijo que sale de su vientre es un motivo de alegría. Y es que cuando Dios nos bendiga, hermanos, usted y yo vamos a dar gritos de júbilo y gritos de alegría, porque será la manera de reconocer que un día éramos estériles, que un día no teníamos, pero Él nos ha colmado y nos ha bendecido y nos ha llenado de sus favores, y que solamente nos queda un recurso o una manera, y eso es alegrarnos, eso es regocijarnos, porque Él nos ha bendecido. Esta tarde, hermanos, yo creo que Dios nos quiere desafiar a quitar las barreras que existen en nuestra vida y creer y saber que Él nos quiere bendecir, y nos quiere bendecir de una manera que usted y yo en este momento no vemos, no conocemos, pero Él sí la ve y sí la conoce. Pero eso parte de una cosa, que entendamos que Él es Dios, y si Él nos dice quita los límites, es porque primero Él ya quitó los límites. Si Él nos dice quita las barreras, es porque primero Él ya quitó las barreras. Si Él nos dice arranca de tu vida esos obstáculos, es porque Él tiene el poder para saltar esos obstáculos. Pero eso depende de nosotros, depende de que entendamos, que comprendamos y creamos que Él es el Señor. Póngase de pie, hermano, y vamos a venir delante de Él. Cierre sus ojos esta noche. Yo no sé cuáles han sido las barreras y los obstáculos que hay en su vida, hermanos. Yo no sé cuál es la barrera y el obstáculo que usted ha planteado en su vida. Yo no sé si usted ha dicho, esto es todo lo que yo puedo dar. Aquí hay personas que se han planteado límites espirituales, ¿sabe? Aquí hay personas que se han puesto barreras espirituales y dicen, ya di todo lo que puedo dar, y ya serví de la manera que yo puedo servir, y no puedo dar más.